Amigas, amigos, una vez más con ustedes aquí para presentar Colombia se levanta. Hoy me acompaña César Apráez, conocido en el mundo de las guerrillas colombianas como Olver Herrera. César Apráez estuvo 21 años militando en la guerrilla de las FARC. Lo enviaron a hacerle inteligencia al Ejército de Liberación Nacional y estando allá, haciendo esa inteligencia, como heleno, decidió desmovilizarse y está con nosotros para compartir algunos aspectos de lo que es esa vida de estar en la guerrilla. Bienvenido, César, a Colombia se levanta y gracias por aceptar hablar de ese tema que para muchos es espinoso. Bienvenido. De antemano, buenos días. Sí, eso, pues para todos es muy espinoso saber de la realidad colombiana, que pues de una y otra forma han pintado a las FARC como monstruo, como al ELN, pero la realidad no es esa. La realidad es que el Estado colombiano no ha hecho una presencia y no ha satisfacido la necesidad del pueblo colombiano. Entonces eso es lo que nos ha infundido alzarnos en armas. Venga, César, usted estuvo 21 años como guerrillero en las FARC. ¿Desde qué edad y por qué llegó usted a las FARC? Yo llegué a las FARC a la edad de 14 años porque el ejército en complicidad con los paramilitares masacraron a mi familia. Entonces no dejaron otra alternativa y no dejaron otro camino. ¿Cómo hacía su familia? ¿Qué miembros de su familia murieron? Estaba mi madre, mi abuelo, mi padre y dos hermanos y los trabajadores que habían en la finca. ¿Y por qué los mataron? Porque en la zona del Caquetá se dice que lo tienen pintado que todo caqueteño es guerrillero, como en los llanos. Entonces, pues, para el ejército, cuando llega a los pueblos y ve una toalla verde, se convierten en objetivos militares. Entonces, como ellos no pueden hacer eso, no podían, entonces ellos de antemano pasan a los grupos, a las élites del Estado, como llámense, el Bacrir, Restrojos y las AUC. Entonces ellos utilizan esa forma para amedrentar el pueblo, para cumplir con el objetivo de lo que ellos no pueden hacer. Bueno, yo entiendo, César, que la guerrilla cuando comenzó tenía ideología, ¿no? Tenía una ideología y cuando la guerrilla comenzó realmente tenía filosofía de defensa al pueblo y entonces el Estado era un monstruo que oprimía y entonces vamos a alzarnos en armas. Sí, eso fue muy contundente y muy claro, como se decía. Pero si nos ponemos a mirar el punto y saltando hacia allá, ¿por qué lo pintaron? Porque para uno la guerrilla es un monstruo, lógico. Ya la guerrilla nunca cambió de ideología, el que cambió de ideología fue el Estado colombiano. ¿Por qué cambió de ideología el Estado colombiano? Porque el Estado colombiano se convirtió, uno, en narcotraficante, dos, que se apoderaron del país. O sea que son 9 familias ahí las que tienen a Colombia en la miseria y en la ruina. Entonces dijimos, no, vamos a luchar de allá. Entonces, que se dice que las guerrillas colombianas, que perdieron la ideología porque metieron el narcotráfico, sí, pero ¿quién lo comenzó? El Estado. Sí, pero que si alguien mata, entonces yo por eso mato. Si alguien roba, entonces yo también robo porque el otro lo hizo. Porque la guerrilla terminó, César, aliada con el narcotráfico. Y para mí, si bien yo digo también que el Estado no cumple sus funciones, pero ¿para qué les sirve a ustedes cuando estaban en la guerrilla asesinar gente inocente, asesinar niños, tomarse pueblos? Bueno, eso es una parte de la guerra, pero si somos contundentes, miremos
cuando el ejército entra a los pueblos, ¿cuántas bombas suelta? Cuando los paramilitares entran a los pueblos, ¿cuánta gente que masacra? No, pero discúlpeme, César, esa es como una disculpa. Yo no le estoy preguntando a usted por el ejército, ¿correcto? Si el ejército es malo, pues hay que juzgarlo por otro lado. Yo le estoy preguntando a usted, ¿qué saca una guerrilla como las FARC con asesinar al civil, a la gente inocente? Cuando es una toma se dice que una guerra tiene que poner que sus propios muertos. Y las guerras de por sí vienen desde mucho tiempo atrás y no sería guerra si no hubieran muertos. Si no hubieran muerto no habría guerra. Entonces la guerra tiene que hacerse que el pueblo ponga ya los muertos. Y si el pueblo no pone ya los muertos, entonces ¿cuándo vamos a dialogar ya las partes? A ver, César, ¿en qué momento la guerrilla se volvió un negocio de narcotráfico? La guerrilla se volvió un negocio ya hacia los 90, hacia el año 95 ya se convirtió en un fenómeno de narcotráfico muy grande ya que no se pudo depurar. ¿Por qué? Porque como las grandes élites controlaban, porque si nos ponemos a mirar, el éter y la gasolina no pasa por el aire. Eso pasa por el control de la policía, llámese CTI, llámese fiscalía. Aún hasta la fiscalía, o sea, que da permisos, o sea, para que pasen el éter, porque el éter que viene de Venezuela no pasa por, o sea, ese no, por el aire no puede entrar a la selva colombiana. Entonces, pues, de una y otras formas, para ellos volverse ya narcotraficantes fue, o sea, muy fácil. Cuando en la época de los Rodríguez aquí en Cali se dio el narcotráfico, entonces pues como ellos querían coger o sea, que la FARC sirviera de ¿cómo se dice?, de mandaderos, entonces dijo Marulanda, no, nosotros no somos a mandaderos. Entonces dijo, no, como la policía y el ejército tienen su propio control, o sea, con la magia, entonces nosotros también vamos a controlar y vamos a buscar rutas también, entonces. Y ahí fue donde no fuimos a narcotráfico. ¿Qué dijeron? Bueno, todo el mundo está en ese negocio, vamos a entrar nosotros también ahí. Y entonces ahí fue donde se entró al ¿cómo se dice?, al negocio global. Y ahí yo creo, no sé, usted que estaba ya, César, entonces ahí ya se perdió la filosofía y se volvió el negocio. Pues como de uno y que otra forma, ya la guerra aquí en Colombia es un negocio y que es una política, porque por donde vamos, el narcotráfico se ha infiltrado desde los grandes senadores, de los grandes medios de comunicación. Entonces, eso es ya la triste realidad que vive nuestro país. Una guerra de narcotráfico. Sí, una guerra. Que es una guerra inalcanzable y difícil acabar. Porque ahorita en este momento, dicen ellos, hay diálogos de paz, lógico. Ya los diálogos son muy bonitos. Pero si nos vamos a una cosa es, en Cuba se entregan ya las armas, lógico, unos procesos para acabar el conflicto armado, pero el narcotráfico va a seguir ya lo mismo. ¿Por qué? Porque la droga en este momento se mueve por las Bacrir, ya los Rastrojos, ya los hermanos Comba y sucesivamente, y las élites del ejército. Entonces, o sea que unos procesos de paz allá es como decir pañito de agua tibia. Es decir, ¿usted cree que la paz se va a firmar? La paz en sí es el día que el Estado le dé participación al pueblo colombiano, el día que no tenga que el niño salir a pedir monedas a la calle, el día que el anciano no tenga que pedir un vaso de agua en los semáforos. Ese día hay paz. La paz para nosotros se construye desde la base fundamental. ¿Y la base fundamental cuál es? Que haya una erradicación del narcotráfico de una vez y depurando a
a las entidades gubernamentales. Desde ahí sí se puede decir que se firma la paz. Es decir, nosotros vamos a firmar un documento, entonces se firma un documento, es allí un escrito, pero eso no nos garantiza la paz, No, César, no nos garantiza la tranquilidad realmente. No, la tranquilidad no, porque tú no vas a poder salir al pueblo, porque llámese, ahorita en este momento, para todos es una expectativa, la paz. ¿Y sabe qué es la paz? La paz es el día que tú puedas decir, salí a la esquina y regreso, pero en este momento, digamos, por decir algo, el presidente Álvaro Uribe le metió un gol a Colombia con la desmovilización de la AUC. Dijo que había desmovilizado, o sea, que más de 45.000 de la AUC, y la verdad que en este momento esos 45.000 están lo que se dice Putumayo, Caquetá, Huila, Nariño, Magdalena Medio, Los Llanos, Urabá y la costa atlántica. Entonces, Valledupar, que es donde hay reductos. ¿Están en qué? Están operándose como la nueva generación. En partes cambiaron de, como se dice, ración. Unos en parte están como, o sea, como... Están en las BACRIM, sí. Se fueron a las bandas criminales. Sí, unos están como o sea, como las BACRIM, otros están como, o sea, como la nueva generación. Bueno, entonces, a ver, estoy sintiendo ahí que me quiere decir que los que se desmovilizan realmente el Estado no les está dando suficientes oportunidades y se van a rebuscarse o como nuevos empleados de estas organizaciones. Sí, o sea, en ese momento como el Estado la política que él trazó, pues fue una política no muy bien especificada, porque de una y otra forma el Estado no cumplió con lo pactado en los acuerdos de desmovilizaciones. Entonces ese ha sido el factor. Ahí tenemos el problema con el EPL. ¿De a dónde nace el EPL? ¿A dónde termina el EPL? El EPL termina en los paramilitares. Tenemos el problema con el ELN, con los que se desmovilizaron primero. ¿A dónde terminaron? En las AUC. Ahí tenemos el problema del Jaime Bates Mancayón, a donde terminaron los miembros del M19, terminaron también en la AUC y por el estilo. Entonces, y los miembros del Tintín Lamer también, ¿a dónde están? Están en las AUC. Entonces es muy difícil que nosotros podamos hablar de paz. Aquí para hablar de paz tendríamos que, uno, juntar estos grupos y decir, bueno, vamos a desmovilizar las FARC, pero vamos a desmovilizar a los rastrojos. Pero en este momento ahí se desmoviliza un rastrojo, para él ya lo que hay es cárcel y es lo único. Entonces, entonces toca acabar el tema de guerrillas y seguir combatiendo, seguir la guerra con las bandas criminales. Eso es lo que nos espera. Vamos a unos mensajes comerciales e institucionales y ya retornamos con César Apráez, conocido en la guerrilla de las FARC durante 21 años como Olver Herrera y como el comandante Olver, un año en el Ejército de Liberación Nacional. Ya volvemos. Tu responsabilidad no es solo en la vía. Senador Manuel Virgües, trabajando por los motociclistas. Mira, nuestro compromiso es con todos. Fundación Internacional María Luisa de Moreno. 13 países, más de 8.000 voluntarios, 3 escuelas construidas en el Huila, Chocó y Caquetá. Niños y niñas adoptados educativamente con Mi Nueva Familia. Jóvenes y adultos que acceden a la universidad con becas de educación superior. Más de 200.000 familias beneficiadas. Más de 1.000 familias capacitadas. Porque ayudar es nuestro trabajo.